¿Ya estamos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos justamente en un nuevo episodio aquí de Sincreto Más Uno Podcast, donde nosotros discutimos temas que realmente importan. Y justamente teniendo invitados en este punto para poder desarrollar todos los temas que netamente están relacionados con este proceso electoral, tenemos acá justamente la presencia de Diego Pomareda, justamente un candidato a diputado por Lima, por el Partido Libertad Popular, y justamente estamos aquí para escuchar A todos los que nos están viendo y bueno, encantado de poder responder, que me conozcan un poquito más, de que sepan qué estoy proponiendo. Tenemos el gusto de compartir docencia, ser profesores de las universidades San Marcos, de la Católica, entonces eso también ayuda muchísimo a fluir, a que nos podamos entender en el mismo lenguaje, digamos. ¿Sí? Exactamente, Diego, muchas gracias. Miren, vamos a comenzar hablando un poco sobre esa propuesta que ciertamente a mí me parece que es muy importante, dado también la coyuntura, pero también resaltando la necesidad de que la juventud, ¿no?, en el Perú pues comience a tener espacios para la representación. Creo que Diego es un excelente representante en este contexto, que ciertamente viene proponiendo, ¿no?, en diferentes espacios académicos, también en las comunicaciones, tanto en medios tradicionales como redes sociales, comentando acerca de estas propuestas que son necesarias, ¿no? Pero hay un aspecto que a mí me parece sumamente importante, Diego, y ahí quisiera de repente abrir un espacio de debate. ¿Cuál es esta visualización que tienen, que básicamente sé que lo están haciendo a nivel discursivo en este punto, pero que desde mi campo, que es la ciencia política, comenzamos a darle ya cierto contenido y significado respecto a esto que ustedes determinan como la nueva derecha? O sea, ¿qué es la nueva derecha y qué es la diferencia de la derecha tradicional? Pero a ver, no sé, algo... Sí, no, perfecto. Primero conectar con lo que mencionas de la juventud. Lo que yo busco hacer en esta campaña es profesionalizar la política, conectar con todos los jóvenes que puedan ver en mí y en otros candidatos personas que digan, oye, si es posible hacer una política diferente, no a partir de la superficialidad, del show, del reel de un minuto, sino de entrar un poquito a temas más profundos. Lo venía diciendo en algunas entrevistas, hay que elevar el nivel del debate y en eso estamos, ¿no? Y cuando hayan jóvenes que digan, oye, esa forma frontal, directa, con preparación, sí se puede hacer, ¿no? Sí es un camino posible, y con eso ya creo que hemos logrado mucho en este camino de la campaña política. Ahora, respondiendo a tu pregunta de manera directa sobre el tema ya de la visión más ideológica, ¿no? Libertad Popular representa un partido liberal de derechas, pero no solamente en el ámbito económico, sino también en el ámbito civil y político. ¿Y eso qué quiere decir? Es una derecha que no es mercantilista, que busca, mejor dicho, el libre mercado, la libre iniciativa privada, que se opone a los monopolios, a los oligopolios, por ejemplo, es una gran diferencia con la derecha actual. Es una derecha liberal que cree en las libertades de todo tipo, y eso también se contrapone con la derecha tradicional del Perú, conservadora, y es una derecha moderna, no decimonónica, no que está pensando en la religión como la premisa fundamental para desarrollar sus planes de gobierno, o que se rigen por visiones enteramente dogmáticas o radicales, ¿no? Entonces una derecha nueva y moderna, democrática, diría yo que es Libertad Popular, ¿no? Entonces, para resumirlo, ¿no?, básicamente nos diferenciamos del conservadurismo, nos diferenciamos también de la antidemocracia, este autoritarismo que se han formado en la derecha, ¿no?, que no se respeta la independencia entre poderes, que no se respetan los derechos fundamentales, el sistema electoral. Esa es la derecha nueva, liberal, que queremos plantearle al país. Es muy interesante también porque ciertamente ahora hay muchos términos sobre los cuales nosotros podemos ir discutiendo. Incluso hay cuestiones netamente ligadas como estas democracias liberales, donde hay una politización de la política, pero también hay una politización de, ¿no?, la administración de justicia, ¿no? Y creo que nosotros también lo vemos bastante bien. Y creo que es un aspecto que nosotros poco a poco tenemos que ir desarrollando, y también la audiencia, los ciudadanos y ciudadanas deben ir conociendo. Yo creo que definitivamente Diego ha sido, y creo que él nos puede comentar un poco cómo ha sido también su paso en el Congreso, ¿no? Porque creo que es todo un desafío, dadas las circunstancias actuales del contexto político y de cómo es que realmente, ¿no?, en un periodo de tiempo quizás, ¿no?, esto ha venido cambiando, pero en el medio de la institucionalidad de la democracia. Yo creo que en ese aspecto me parecería interesante que nos comentes cómo tú has visto desde adentro, ¿no?, del Congreso, ¿no?, como institución, cómo has visto este desmantelamiento del que también se comenta. Bueno, primero sí, tengo esa oportunidad de conocer tanto el escritorio como el territorio, ¿no? O sea, dentro de la institución, cómo funciona, y también la parte dogmática constitucional, que me ayuda a tener una visión más completa, ¿no? Porque
Tú venías mencionando el término de la democracia liberal, ¿no? Que es de Zacarías, ¿no? Un politólogo antiguo también, o de O'Donnell, y se habla mucho de esta visión, aunque parece un oxímoron, ¿no? Es decir, parece una contradicción en sus propios términos, ¿no? Una democracia que no sea liberal clásica de separación de poderes, ¿no? Un órgano electoral autónomo, derechos fundamentales, pareciera que no podría constituirse como una democracia, pero bueno, ese es un tecnicismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que viene pasando desde mi punto de vista en el Perú con el Parlamento? Es una concentración desmedida, desenfrenada, exacerbada del Parlamento que destruye nuestro modelo, nuestra forma de gobierno y capta o coopta otras instituciones públicas, se cercenan libertades y derechos, se afecta el sistema electoral y con esto, ¿para qué? ¿Con qué fin? Desde mi punto de vista, para beneficiar intereses particulares. A eso yo le llamo una coalición autoritaria, ¿no? Para beneficiar la tala ilegal, la pesca ilegal, el crimen organizado, la minería ilegal, el negocio educativo, y todo eso está enfocado, ese es el fin último, pero lo que se busca es deteriorar instituciones a través de dos vías, ¿no? La vía, que es una tesis también a nivel comparado, de la erosión democrática, ya no es un golpe de golpe, como dice Gargarella, sino es una afectación progresiva, casi incluso poco perceptible, ¿no? Pero en el fondo se están deteriorando instituciones y afectando los derechos. Esa es una vía. Y lo otro es el constitucionalismo abusivo, es decir, se da toda la apariencia normativa, legal, de que se está haciendo las cosas por el cauce normativo, pero en la práctica lo que se hace es afectar los principios o los cimientos más elementales de la democracia constitucional. Eso es lo que viene pasando en el Perú. Y eso de acá también, a la luz de lo que comentas, es muy importante porque ciertamente nosotros hoy en día vemos, ¿no?, que hay una necesidad de mejorar las instituciones. Y justamente en algunas entrevistas que hemos tenido de manera, ¿no?, previa, habíamos estado hablando sobre estos datos que vienen revelando, ¿no?, esta forma de desaprobación de la gestión, por ejemplo, no solamente gubernamental, no solamente del Ejecutivo, sino sobre todo del Congreso, ¿no? Y que tiene unos índices de desaprobación altísimos, casi llegando al 90%. Pero también es un poco paradójico, por decirlo así, teniendo, ¿no?, en consideración que las representaciones de esta coalición, ¿no?, como lo comentas, vienen teniendo las preferencias electorales, ¿no? O sea, ¿cómo tú también ves eso? No, de repente hay alguna tesis que se han planteado. ¿Qué es lo que tú puedes comentar sobre ello? Bueno, sin ninguna duda, parte de este autoritarismo parlamentario que yo creo que se está dando en el Parlamento es cómo hacer que los partidos de turno, con muy pocos votos, puedan sacar muchos curules o tengan mucho poder. Y por eso creo que se eliminaron el sistema de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, ¿no? De tal manera que haya 38 partidos políticos, 37 candidatos presidenciales y que se pueda disgregar, dispersar el voto para que las marcas que tengan un poquito más de presencia y un voto duro sean las que lleguen al poder finalmente, ¿no? Yo quería mostrar esto, por eso lo traje, para que se vea a lo que estamos expuestos este 12 de abril, ¿no? A esto nos han expuesto y esto es justamente el trabajo o el daño que están haciendo a nuestra democracia. Miren, este es cuando yo le muestro a las personas que están en la calle, ¿no?, para que enseñarles cómo votar, me dicen, ¿qué es esto? Es un tablero de Monopoly, un Michi. Las señoras no lo pueden ver, ni siquiera digamos, el logo del partido. Entonces, ¿para qué se hace esto? Con la finalidad última de que los que están en el poder permanezcan, y por eso se aprueba la reelección parlamentaria, y por eso los partidos de turno, como pueden asegurar esta representación en el Parlamento, le dan un poder casi omnímodo, casi todopoderoso al Senado. Entonces, nuevamente, es diseñar todo el sistema para que se beneficie el poder de turno. Y como tú bien mencionabas, sin instituciones no se puede construir un país viable, ¿no? Los últimos premios Nobel de Economía, Semoglu y Robinson, decían que sin instituciones inclusivas, que son, ¿no?, transparentes, que haya alternancia en el poder, que no haya intereses particulares, ese tipo de instituciones son las que generan el éxito en los países, ¿no? Y además las instituciones extractivas, que son las corrompidas, que son las que son parte del clientelismo, son las que favorecen a este sistema autoritario, corrupto y delincuencial. Y eso, lamentablemente, es en lo que estamos. Entonces, me preguntan, ¿cómo explicamos que están primero en las encuestas? De esta manera, tienen 8 o 10%, no tienen más. O sea, acordemos que el fujimorismo en el año 2016 tenía 36, 38%. En las últimas elecciones tuvo 18% en la segunda vuelta, y ahora tienen 10%. Entonces, si es que la ciudadanía los castiga, pero han cambiado todo el diseño institucional para que con ese 10% sea suficiente y puedan llegar a una segunda vuelta.
Entonces, eso es la explicación desde mi punto de vista. No, y eso lo que tú comentas es muy importante porque ciertamente el último martes que estuvimos aquí también estuvimos conversando con una especialista, pero ya básicamente llegando al tema de la comunicación política, y hay algo que sí debemos considerar, ¿no? Que tiene que ver con esto que son las marcas, y que básicamente quienes están ahorita teniendo y están posicionándose son aquellas que ya han sido y que vienen siendo reconocidas, o que ya tienen una identidad, o que las personas por lo menos ya las perciben, cosa que eso también es importante, dado también las circunstancias políticas electorales que tenemos hoy en día. Por eso es que justamente, ¿no? Dentro de este esquema que tú comentas, la fragmentación les ha sido bastante útil, ¿no? En ese sentido, porque la recordación de las personas básicamente lo hace más por el branding en el sentido partidario, ¿no? Y esto definitivamente en este proceso electoral viene de repente favoreciéndolo, ¿no? En este caso. ¿Y qué es lo que tú, por ejemplo, en el caso del partido, ¿no? Libertad Popular, ¿no? Vienen haciendo para poder hacer este brandeo, como se dice en el mundo del marketing, y comenzar a mover también esa marca? ¿Qué es lo que están haciendo? El branding, para que los que no sepan, es en inglés marca, ¿no? O sea, o el markear, ¿no? El exponerse en términos publicitarios. Bueno, a ver, lo primero que estamos haciendo es, más allá de la marca que es importante, el color amarillo, el cóndor, ¿no? Además que es muy identitario con el Perú, ¿no? Sobre todo el Perú de la Sierra Central y de la Sierra del Sur, pero tiene un mensaje, el cóndor es muy andino, muy peruano, muy nuestro, ¿no? Eso es lo primero. El color amarillo también es algo que se diferencia de otra oferta electoral, solamente hay un partido amarillo adicional, ¿no? De ahí, si tú ves la paleta de colores, el color amarillo se diferencia, igual que el logo del programa. Y bueno, con lo que queremos llegar a la ciudadanía es a través de las propuestas, de diferenciarnos con personas, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, jóvenes, preparados, muy frontales, muy directos, ¿no? Tenemos un equipo muy competente, en Cámara de Senadores, gente con experiencia, Pedro Cateriano, Diana Calderón, está Gino Costa, el decano del CAL, del Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Raúl Canegro. Son personas con trayectoria, profesores de la Universidad de Lima como, digamos, hay profesores de la Lima, de la UNI, o sea, hay profesores, gente con trayectoria, ¿no? Miguel Bueno, por ejemplo. Y también Cámara de Diputados lo mismo, ¿no? Y Rafael, que es una persona que estamos posicionando mucho, el tema de que, bueno, corrupto nunca, nos ha muerto antes de corrupto, como decía su abuelo es Fernando Belaúnde de Terry, entonces recordando que él ha sido un presidente que hizo mucha obra, que se le recuerda como una persona que ha sido honesta, honrada, y él tiene eso en su ADN, ¿no? Un legado familiar de honestidad, de trayectoria, de corrección y de haber trabajado mucho por el Perú a través de la marginal de la selva, en el oriente lo recuerdan mucho, los complejos habitacionales y demás, ¿no? Entonces eso, estamos tratando de posicionarnos a partir de nuestra trayectoria, de nuestra identidad como individuos, nuestras propuestas, y bueno, ya la parte un poquito más de hacerlo reconocer es que, bueno, el cóndor, ¿no? De este tipo, y bueno, está en la cédula, en la mitad de la cédula, un poquito más para abajo, estamos tratando de enseñar cómo votar también. Muy bien, pero ahora, entrando un poco ya a las propuestas concretas. Diego Pomarejo, de llegar a ser diputado, ¿qué es lo que nos vas a proponer? ¿Qué es lo que vas a hacer el día 1? Bueno, a ver, como venía explicando, ¿no? Yo no solamente vengo al Parlamento a aprender, yo he venido trabajando un tiempo en el Parlamento para conocer cómo funciona desde adentro, porque hay una curva de aprendizaje, ¿no? En la que creo que no hay que perder el tiempo, yo ya la tengo, ya aprendí, sé cómo funciona el Parlamento, sé qué son las comisiones, el reglamento y todo eso, ¿no? He trabajado también en la parte ejecutiva del Ministerio de Justicia mucho tiempo y también en la parte judicial en el Tribunal Constitucional, entonces ya tengo una visión del Estado, cómo funciona, entonces no llego a aprender. Por eso es que yo ya tengo listo mis primeros proyectos de ley, ¿no? Tengo, por ejemplo, un proyecto de ley que creo que es urgente y fundamental, que es el de derogar 15 leyes nefastas en este Parlamento, es decir, que están involucradas las leyes pro crimen, pero también las leyes que afectan a la educación, al medio ambiente, también a los derechos de participación, como esta ley que nos quita el referéndum para participar de manera directa. Y ese es un primer bloque de eliminación o derogación de 15 leyes, ¿no? Luego viene una segunda reforma constitucional vinculada a la ficha limpia, es decir, no queremos que corruptos, personas que han sido condenadas, entren a la política. Actualmente hay 480 personas que han estado condenadas y pueden básicamente postular. Eso es un segundo proyecto de ley que ya tenemos listo. Y luego lo que queremos hacer, bueno, desde mi especialidad, quiero hacer un rediseño, una reingeniería de la Constitución, que incluye instituciones como, por ejemplo, la vacancia por incapacidad moral, los juicios políticos, los indultos, ¿no? También la designación de altas autoridades, si quieres entramos a detalle en cada uno de esos temas también, pero es un rediseño de la Constitución,
Me gustaría cambiar la ley 26.300, que es la ley de participación ciudadana, que nos exigen requisitos altísimos para promover iniciativas legislativas, ¿no? 78.000 firmas, ahora son un poquito más, incluso 81.000, porque ha aumentado el número de la población electoral, ¿no? Y también los referéndums, que son casi 2,5 millones de firmas, la demanda de inconstitucionalidad, que son 5.000 firmas. Básicamente son barreras burocráticas, barreras que nos quitan el acceso al derecho de participación. Pero bueno, tengo muchísimas propuestas más, ¿no? Relacionadas a la salud, al medio ambiente, podemos ir disgregándolas. Pero básicamente lo que yo quiero aportar en el Congreso es diseño constitucional, participación ciudadana y enfrentar a través de la fiscalización todo tipo de abuso, ¿no? El abuso en el Estado, el abuso en el mercado, estas colas infinitas ahora que tenemos para los DNI, los pasaportes, eso quiero enfrentarlo. Quiero enfrentar también el abuso de las empresas, por ejemplo, es muy fácil entrar a tener un contrato con una telefonía, por ejemplo, con el cable, pero esto para salirse es imposible. O sea, Indecopi tiene que hacer un trabajo fundamental, por ejemplo. Yo propondría que sea un órgano constitucionalmente autónomo para que no tenga dependencia política ni económica, para que pueda librar y pueda perseguir un libre mercado, ¿no? A través de la ley 31112, bueno, un sinnúmero de normas que quisiera yo trabajar, pero con el objetivo siguiente, ¿no? Sin una estabilidad política no podemos tener estabilidad económica, sin el abuso, o mejor dicho, permaneciendo o permitiendo el abuso del Estado y del mercado, no podemos construir un país sólido y coherente y que pueda ser viable. Y finalmente, ya que sin participación ciudadana no hay democracia. Entonces esos serían los 3 ejes en los que yo me movería. Es muy interesante lo que comentas, porque ciertamente hay una serie de reformas que definitivamente se tienen que desarrollar, porque bueno, como hemos estado viendo, básicamente estos últimos 10 años han habido una serie de cambios, no solamente constitucionales, sino normas en general. Por ejemplo, ¿no? Este tema que de repente nosotros nos toca de manera directa, por ejemplo, en términos de la calidad de la educación, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente, muy probablemente, tanto Diego como yo somos profesores con la ley 30220, ¿no? Y que pedía requisitos mínimos para poder hacer el dictado en las universidades. Y definitivamente impulsando la investigación como un parámetro que se había dejado por mucho tiempo atrás, ¿no? ¿Cómo ves este aspecto de desmantelamiento de la calidad educativa? Sí, bueno, lo veo de mal en peor. Más me preocupa, como profesor, me preocupan los estudiantes, ¿no? Que es la razón de ser de la universidad, ¿no? El interés superior del estudiante de primaria. Entonces, cuando tú tienes en las escuelas que los profesores calados, ¿no? Que no pasaron los concursos públicos de mérito, los 250.000 profesores contratados han entrado a la carrera pública magisterial, por ejemplo, o cuando tienes estos profesores interinos que también los han metido de forma excepcional en la carrera pública magisterial, que dice que no les interesan a los políticos, a los congresistas, para nada la educación de calidad de nuestros estudiantes. Ahora, si vamos a la educación superior, han habido 3 reformas, o contrarreformas, mejor dicho, que han afectado muchísimo a la institucionalidad de la calidad educativa. Por ejemplo, que miembros de la misma universidad fiscalicen la calidad educativa de las mismas universidades a través de la modificación del Consejo Directivo de la SUNEDU, me parece un sinsentido, ¿no? Básicamente para favorecer intereses particulares de los negocios educativos. Eso hay que cambiarlo, ¿no? Lo primero. Segundo, algo que hay que reconocer es que nosotros, como profesores, hicimos la tarea de hacer el máster, de tener la tesis, ¿no? De hacer el trabajo empeñoso, y a quienes no hicieron la tarea, este Congreso básicamente los premia diciéndole, oye, te damos mucho más tiempo para que hagas tu maestría, si has comenzado los estudios, ya no necesitas tener tu tesis. Pues, ¿qué es eso, no? O sea, y eso en desmedro de los estudiantes, porque un profesor que ha investigado, que tiene una publicación, que genera digamos, un perfil académico adecuado para que los estudiantes puedan recibir una educación de calidad, por ejemplo, ¿no? Y así otra ley, bueno, me cierro con una más, ¿no? Que es la que permite el licenciamiento perpetuo, es decir, ya las universidades no se van a ser revisadas periódicamente cada 5 o 10 años, sino un permiso o un licenciamiento de única vez, y con eso ya autoriza de por vida el funcionamiento de la universidad. Y eso no genera un incentivo para que las universidades sigan mejorando y sigan prestándole un servicio de calidad a la ciudadanía, ¿no? Y entonces, completamente pues, preocupado por la realidad del país, hay que derogar estas 3 leyes que estoy mencionando y hay que potenciar que la SUNEDU sea un órgano autónomo también, nuevamente. Autonomía de lo político y que sea servir a través de un concurso público quien elija a los miembros del Consejo Directivo para que no haya un conflicto de intereses. Esa es la visión que yo tengo. Es muy importante. Yo quisiera también en este caso hablar un poco netamente y ahora volviendo de repente al tema congresal. Justamente, ¿no? ¿Cómo tú ves el trabajo que han venido desarrollando los congresos desde el año 2016 en adelante, ¿no? En materia de representación,
¿no? ¿Qué es lo que tú puedes? Porque tú estás postulando al Congreso. Sí. Entonces, ahora va a ser diferente porque vamos a tener dos cámaras, la de diputados y senadores. Sabemos ahora también cuáles van a ser, ¿no? Esas competencias y esas funciones que van a tener el Senado, pero ahora que tú estás yendo a la Cámara de Diputados, ¿cómo ves ese tema de la representación? ¿Crees que realmente este diseño bicameral que viene desarrollando, o sea, que se ha desarrollado en este periodo de tiempo, también dejando de lado todo el referéndum que tuvimos y que el 80% de la población dijo que no quería un Congreso bicameral? ¿Cómo lo ves tú? Para ver. A ver, bueno, el concepto de representación es fundamental, ¿no?, para una democracia. Y entonces, en esa línea yo diría que el problema en nuestro país no es cuantitativo, ¿no? Es decir, cuántos representantes tenemos en cada cámara, sino es cualitativo, es decir, qué calidad de representantes tenemos, ¿no? Y si finalmente hay una asociación entre el mandato representativo, es decir, ¿no?, las propuestas que uno le hizo a su ciudadanía, al electorado, y el mandato ideológico, que es el otro elemento que ha mencionado el Tribunal Constitucional sobre el concepto de representación. ¿Qué quiere decir esto? Oye, si tú eres una persona que representa valores de izquierda, comunitarismo, no sé, un poder centralizado en la economía, la planificación, si tú defiendes eso a la hora de la campaña, pues tienes que ser consecuente en el momento de ejercer el poder. Por ejemplo, Dina Boluarte, ¿no?, entró con la idea de ser completamente oposición al fujimorismo, una persona de izquierda, asamblea constituyente, con lo cual yo no estoy de acuerdo, pero, en fin, es la opción por la cual la ciudadanía apostó. Tú no puedes en el poder completamente decir lo opuesto que propusiste en el momento de la campaña, no, ese es el mandato ideológico, y lo programático igual, ¿no? Si tú propones A, B, C en tu línea programática, en tus propuestas, en tu plan de gobierno, no puedes hacer completamente lo opuesto. Entonces, claro, tiene que haber coherencia. Tiene que haber una coherencia en línea. Entonces, cuando hay una desvinculación entre el representante y el representado, bueno, se muere la democracia en términos de democracia representativa. Por eso es que yo apelo a una democracia más participativa e incluso hasta directa, ¿no? Y entonces, el Congreso, en este momento, por más que es una institución que tiene una legitimidad de origen en términos de votación, pues no tiene una legitimidad de resultados. Ni de ejercicio. Ni de ejercicio. Entonces, ese es un gran problema. Y yo diría que la única forma de cambiar esto es a través de institucionalizar los partidos políticos, ¿no? No creo que el problema, porque creo que se pone en la carreta delante de los caballos, si se cambia la estructura del Parlamento cuando no sabemos que de dónde provienen los partidos, de dónde vienen los políticos son de los partidos, ¿no? Entonces, como la teoría del árbol envenenado, ¿no? Si el árbol está envenenado, si las raíces están envenenadas, no esperemos que los frutos de ese árbol sean, pues, manzanas que estén sanas, ¿no? Van a estar contaminadas también, así sean 130 y en una cámara, o así sean 190 en dos cámaras. Entonces, la bicameralidad para mí es una reforma sobrevalorada, que no tiene una legitimidad respecto a la votación que hubo en el año 2018, cerca del 90% dijo no a la bicameralidad, no al Senado. En todo caso, lo que creo yo, deberíamos volver a una unicameralidad, pero con un sistema de contrapesos mucho más racionalizado, ¿no?, para que el presidente no lo pueda sacar cuando le dé la gana el Parlamento y para que haya un contrapeso mucho más fino, ¿no? Yo lo veo así. Ese tema justamente también de las coaliciones, ¿no? Algo que me gustaría también resaltar de lo que acaba de comentar Diego, es eso, ¿no? De repente, para hacer un poco de educación política, en este caso, nosotros estamos inmersos en un sistema político, y ese sistema político tiene sistemas dentro de él. Uno de ellos es el sistema electoral, el sistema de partidos, ¿no? Y básicamente también el sistema de gobierno. El sistema de partidos es muy importante para nosotros porque es donde van a estar inmersos todos los partidos políticos. Los partidos políticos, en este caso, son actores preponderantes del sistema democrático. Y ¿a qué vamos y a qué voy yo en este caso con ese comentario? Porque si tenemos en este caso a un actor que es preponderante dentro del sistema político que tiene estas deficiencias o estas falencias, no podemos determinar pues, que el sistema pueda caminar o pueda funcionar de manera adecuada, ¿no? Justamente, y esto de acá es básicamente una cuestión básica de todo lo que tiene que ver con la teoría democrática. Algo importante también en ese sentido, estimado Diego, ¿no? Me gustaría un poco ver este tema que tiene que ver con las reformas constitucionales, sí, ¿no? ¿Qué cambios consideras así de manera urgente, en este caso, ¿no? Dentro de la Constitución para evitar que nuestro país siga atrapado en esa inestabilidad? Sí, bueno, yo lo que planteo es un paquete de reformas, ¿no? Porque creo que modificando una institución hay que entenderlo como, ¿no?, un contrapeso, ¿no? Pesos y contrapesos, llaman los estadounidenses los check and balance. Entonces no podemos cambiar una institución sin ver cuál es el efecto en el otro órgano público que le hace contrapeso, ¿no? Porque las instituciones se hacen un control mutuo, que se le llama, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer un paquete. Primero, la vacancia por incapacidad moral ya no puede ser entendida
de forma abierta, abstracta, ¿no? Tiene que entrar al juicio político con un debido proceso y con causales más especificadas, ¿no? Ese para mí es fundamental, ¿no? Ya no es tan interpretativa. De que no sea una cuestión pues que lo que le dé la gana o lo que les haga de gusto a los parlamentarios se puede sacar un presidente en un sistema con una visión presidencialista, ¿no? Yo creo que eso, por ejemplo, tenemos que cambiarlo. Pero a la vez la cuestión de confianza también que tiene el Ejecutivo, hay que eliminar esa ley que ha dicho que el Congreso tiene que tener la voluntad de ser disuelto para que se disuelva, ¿no? Eso no puede ser así. O sea, la cuestión de confianza justo es un instrumento que se le da al Ejecutivo para contrapesar, ¿no? Las censuras o las vacancias o en todo caso las interpelaciones. Eso es lo segundo. Nosotros queremos proponer la muerte cruzada como el estilo ecuatoriano. Okay. Es decir, que si el presidente es vacado o el Congreso es disuelto, que se tiren los dados de la democracia nuevamente y que la ciudadanía delibere para no tener, pues, no un Pedro Castillo y luego una Dina Boluarte o un PDK y luego un Vizcarra que gobiernan con distintos tipos en función de quién está en el poder, ¿no? Entonces, eso tenemos que cambiarlo. Creo que otro elemento que hay que modificar es el tema de los indultos. Esta es la campaña de los indultos. Yo indulto a mi amigo, yo indulto a golpista, yo indulto a mi primo, a mi hermano, ¿no? Esa es la campaña de los indultos. Son propuestas de campaña de muchos partidos. Y esas figuras constitucionales que estaban dormidas se despiertan en un contexto de impunidad, donde se busca prevalecer que la justicia no se cumpla, y más bien que prevalezca que estos delitos no se materialicen en la realidad, ¿no? ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, la designación de las altas autoridades, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo no puede ser elegido exclusivamente por el Parlamento. Sí. De los papeles federalistas, ¿no? En el siglo XVIII ya se decía que si un poder concentra exclusivamente las facultades de elegir a otro, este segundo va a ser completamente dependiente del primero, va a ser un apéndice, va a ser cómplice. Y eso es lo que venimos viendo en el Parlamento desde el punto de vista peruano, en términos del Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo. Y puedo seguir, a los juicios políticos también que se han utilizado para perseguir al opositor político, inhabilitarlo, ¿no? A los fiscales de la nación, a los jueces incómodos, a los magistrados del Tribunal Constitucional, a los órganos electorales. Entonces, bueno, todo eso lo veo como un paquete para ir regulando y ver que sea un sistema en el que realmente esté equilibrado y no haya un poder exacerbado, un parlamento que está representado por partidos políticos que hacen mucho daño a nuestro país. Teniendo en cuenta la experiencia que justamente has podido obtener trabajando en el Congreso y conociéndolo, ¿tú crees que tengas la capacidad para hacer esa reforma? Yo estoy convencido que sí, si no, no me estaría presentando a la Cámara de Diputados. A ver, ¿cuál es la vía, creo yo, no? Primero, creo que es evidente y hay un diagnóstico claro de que hay una gran inestabilidad política. No sé si cambiamos ahora a un premier, ¿no? Presidente del Consejo de Ministros, nadie se entera quién es. Hay un tal Balcázar en la presidencia ahora, ¿no? Y antes sugerí que sacó 11.000 votos. Ya no, casi es muy, parece el modelo italiano, ¿no? Cada 6 meses es el nuevo presidente, ¿no? Y acá es un sistema parlamentarizado. Pero en esa línea yo creo que la propuesta tiene que ser muy contundente, muy fuerte y proponer, creo yo, un referéndum ciudadano para reestructurar toda la parte de la parte orgánica de la Constitución. Yo no tocaría los derechos fundamentales ni la parte económica, ¿no? Es una posición del partido. Sí, la parte orgánica, que hay un nexo de causalidad entre nuestros problemas cotidianos y la parte orgánica, que es el contrapeso entre partidos políticos que genera inestabilidad, ¿no? Entonces yo plantearía un paquete de reformas. Estoy convencido de que puedo lograr 66 votos en la Cámara de Diputados, también 30 votos, 31 votos en la Cámara de Senadores e ir a un referéndum, ¿no? Porque ustedes saben que para modificar solamente por el Congreso se requieren 2 tercios, ¿no? Que son 87 votos y 41 votos, que es difícil. Yo creo que 66 votos sí podemos conseguir. Nos vamos a un referéndum para la parte orgánica y hablamos y hacemos una reforma parcial de la Constitución. Si no lo podemos hacer vía representación, bueno, vamos al referéndum ciudadano directo. 2,5 millones de firmas me verán en la calle junto a ustedes recolectando firmas para que esto pueda ser posible. Tiene que sumarse la prensa, la ciudadanía, los colectivos. Creo que podemos hacer un momento de reforma parcial de la Constitución a partir de lo que venimos viviendo, ¿no? Entonces, yo soy convencido que si no es a través de la democracia representativa, sí a través de la democracia participativa. Pero justamente, y hablando, y ya más o menos para ir cerrando también esta entrevista, pero cuéntanos, Diego, tú tienes que decirnos cómo realmente se hacen las negociaciones dentro del Congreso. ¿Qué es lo que hay hoy? Bueno, depende de qué entienda uno por negociaciones, ¿no? Hay un autor francés que decía que todo es susceptible a ser negociado, ¿no? El do et des es dame para que tú me des, ¿no? O sea, pero esa lógica recíproca, básicamente nauseabunda, no es algo que yo vaya a hacer en el Parlamento, ¿no? Uno tiene que negociar en base a sus principios, en base a su trayectoria, la integridad y a las propuestas que viene desarrollando a nivel de campaña y también sus principios ideológicos, ¿no? Eso es fundamental para mí. Entonces, ahorita lo que hay es
creo yo, es un pacto mafioso, una coalición autoritaria que buscan favorecer impunidad, prescripción de delitos, salirse del sistema interamericano, concentrar el poder, permanecer en el poder y finalmente beneficiar intereses particulares. Si esa es la lógica de la negociación, creo que no se entiende nada en la política, que es gestionar el bien común. Entonces, ¿cómo se hace para negociar? Diciendo, mira, hay líneas que no voy a cruzar, de impunidad, hay límites claros, y dentro de este margen uno hace sus propuestas maximalistas. Por ejemplo, todo lo que estoy mencionando, me dirán, oye, esto no, tal vez la muerte cruzada no, pero este sí, podemos ir llegando a consensos y logramos a 4 o 5 propuestas que pueden dar estabilidad al país, ¿no? Yo creo que esa es la vía, y siendo muy transparente y siendo muy convincente también, ¿no? Uno con la preparación, con la trayectoria, con el respaldo institucional, con el respaldo académico que puede tener, puede convencer también, ¿no? Por la maestría, el doctorado y demás. Eso ayuda a convencer, mostrando experiencias comparadas, tratando de demostrar que esto puede funcionar, ¿no? Pero va a depender mucho, y creo que hay que decirlo de manera muy directa, de por qué votemos, porque si finalmente estamos reeligiendo a los mismos partidos de siempre, que le van a hacer tanto daño a nuestro país, que están coludidos con intereses particulares, con los financistas de los partidos políticos que generan estas economías ilegales, bueno, no vamos a poder lograr mucho. Entonces, yo apelo primero que la decisión es política y sacarnos del poder lo antes posible, ¿no? Y esto es importante también porque ciertamente, ¿no? Hoy día vemos, pues, ¿no? esta forma de hacer incluso, ¿no? Ya el voto, la votación, cómo es que se hacen las cosas dentro del Parlamento, a veces ya llegan a un nivel de negociación que no necesariamente está netamente ligado al interés ciudadano, sino más bien a intereses propios, ¿no? Sí. Negociaciones, pactos y así mismo, ¿no? Exoneraciones tributarias, ¿no? Y todo este tema, ¿no? Y ciertamente esto es un poco el panorama actual sobre el cual nos estamos moviendo en esta campaña. Y básicamente ya para ir finalizando, Diego, ¿qué es lo que Libertad Popular ve o cómo se ve en este proceso? Todavía no estamos dentro del top 10, pero eso, ¿cómo ustedes lo evalúan? En las encuestas, ¿verdad? En las encuestas, exacto. Bueno, Libertad Popular estuvo con 2-3% en algún momento, ahora está cerca del 1%, no está en otros, está creo que en el puesto 10, pero aún es muy impredecible las elecciones. Hay un 40%, 35% de personas que no han definido su voto. Hemos ido ahora último, estuvimos en Cusco, en Cajamarca, estuvimos en el oriente del país, hemos recibido mucho apoyo, incluso en Ayacucho, toda la plaza, las 4 cuadras, la plaza central, estuvo completamente colmada de polos amarillos, un mitin inmenso, multitudinario. Entonces eso no se ve en las encuestas, pero tenemos mucha esperanza de que nuestro mensaje, además diferenciamos muy bien de una derecha, como decía, mercantilista, antidemocrática, conservadora, somos una derecha más liberal, es un espectro que no tiene mucha oferta política, ahí nos queremos posicionar, y en esa línea tenemos la esperanza de que gente apueste por nosotros, y en Cámara de Diputados en particular, también por gente joven, preparada, frontal, que esté a la altura de los problemas del país. Y bueno, el 12 de abril espero que podamos convencer al electorado de que nos apoye con su voto, que marque los 5 cóndores, y en la Cámara de Diputados marque el número 1. Esa es la apuesta que tenemos nosotros como Libertad Popular. Muy bien, Diego, muchas gracias por esta entrevista. Hemos escuchado las propuestas de Diego Pumalera en ese momento, candidato a diputado por Lima. Definitivamente es un aire bastante representativo de la juventud. Así que eso también es algo muy positivo, dado que hoy en día ciertamente ya tenemos casi 400.000 jóvenes que se están yendo del país porque no ven realmente que nuestro país pueda ser, en este caso el Perú, una oportunidad para su crecimiento. Queremos que también esto y ese proceso electoral pueda sentar bases para que eso pueda cambiar. ¿Okay? Muchas gracias nuevamente, Diego, y muchas gracias a todos y todas. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes, Siempre Tenemos un podcast, y la próxima semana seguimos con más candidaturas. Muchas gracias.